San Huberto. Nació en Francia en torno al año 657. He visto muchos cuadros de su vida, desde que era niño en un castillo antiguo que se erguía solitario rodeado de un foso. Llevaba vestidos estrechos y con su arco iba por los bosques y campos donde había campesinos que araban la tierra. Cazaba pájaros y los daba a los pobres que habitaban en torno del castillo. A menudo lo he visto navegar secretamente sobre unas tablas en torno al foso con agua para distribuir limosnas a los pobres. Más tarde lo he visto casado, todavía joven, tomando parte con otros en una gran cacería. Llevaba un yelmo de cuero, pendíale del pecho un cuerno retorcido, sobre la espalda tenía la ballesta y en la mano una lanza liviana. Todos los cazadores iban acompañados de perros pequeños, de pelo amarillento o anaranjado. He visto algunos grandes junto a Huberto. Traían tablas sujetas a 2 jumentos para poner en ellas lo que lograsen cazar. Atravesaron una comarca extensa y salvaje y comenzaron la partida en una llanura junto a un río. He visto a Huberto perseguir por mucho tiempo, con sus perros, a un pequeño ciervo de pelaje amarillento. Cuando los perros llegaban junto al ciervo, volvían atrás, donde estaba Huberto, y ladraban como si quisieran decirle algo. El ciervo se detenía y miraba a Huberto. Después que esto sucedió varias veces, Huberto lanzó algunos perros de sus compañeros en persecución del ciervo, pero también estos volvieron atrás y ladrando, se ponían junto a sus dueños. El ansia de Huberto crecía siempre viendo que el ciervo, al parecer, se volvía más corpulento. De este modo, persiguiéndolo, alejóse de sus compañeros. El ciervo corrió hacia un zarzal y pareció crecer de estatura. Huberto pensó que el animal se enredaría de tal modo con los cuernos en el ramaje que no podría continuar la huida. El animal entró resueltamente entre el ramaje con mucha agilidad y Huberto, que solía vencer fácilmente estas dificultades, lo persiguió y penetró con trabajo en aquel ramaje entrelazado. Allí dentro he visto al ciervo crecer y detenerse en toda su belleza y tamaño. Parecía un corpulento caballo de color amarillento y tenía en torno del cuerpo crines largas y hermosas como seda. Huberto estaba a la derecha del animal y levantó la lanza para herirlo. Entonces el ciervo dirigió una mirada llena de dulzura a Huberto y entre sus cuernos apareció una cruz luminosa con la imagen del Salvador. Huberto cayó de rodillas y dio voces con su cuerno de caza. Cuando acudieron sus compañeros, lo encontraron desvanecido. Llegaron a ver también la aparición, luego la cruz desapareció y el ciervo se hizo de nuevo pequeño y desapareció. Llevaron a Huberto a casa, enfermo, sobre la misma angarilla sujeta a los 2 jumentos. Él era cristiano y su padre me parece que era un duque, decaído por aquel tiempo ya que el castillo que habitaban estaba muy deteriorado. Huberto había ya visto en un lugar desierto la aparición de un joven que lo había invitado a seguirlo. Se mostró muy conmovido, pero por su gran pasión por la caza había olvidado la fuerte impresión del primer momento. Otra vez había perseguido a través de los campos a un cordero que se refugió en una zarza. Como no lo pudiese hallar, le aplicó fuego, pero el humo y el fuego se volvieron contra él, de modo que recibió varias quemaduras y el cordero quedó intacto. Huberto, como he dicho, fue llevado a casa gravemente enfermo y se creyó que se iba a morir. Estaba lleno de arrepentimiento e imploraba a Dios la gracia de poder servirlo fielmente hasta el fin de su vida, si le concedía la salud perdida. Sano de aquella enfermedad, al poco tiempo murió su mujer, y lo vi en traje de monje. Le fue concedido en una visión, en gracia de haber vencido sus pasiones, que toda aquella fuerza de dañar que antes había tenido, se convirtiera en fuerza saludable y benigna en favor de los demás. Lo he visto luego curar, con la imposición de sus manos, los males del cólera, de la rabia, de la sed de sangre, tanto en lo corporal como en lo espiritual. Sanaba también a los mismos animales. Lo he visto poner su cordón en la boca de los perros rabiosos, y sanaban. Lo he visto preparar y bendecir pequeños panes redondos para los hombres, y otros más alargados para los animales.
con ellos curaba la rabia. He sabido con certeza que quien invoca al santo con fe firme, se sentirá, en fuerza y en mérito del don de curar que se le concedió, fortificado moralmente contra el cólera y contra la rabia. Más tarde lo he visto en Roma, donde el Papa, a raíz de una visión, lo consagró obispo. Uberto murió en 727 o 728 y fue enterrado en Lieja. Sus restos fueron luego exhumados el año 825 y trasladados a una abadía benedictina. San Isidro Labrador. Nació en el año 1082, sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca, cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas, cuando pasan muchos meses sin llover. Vi a este santo labrador en muchas escenas de su vida doméstica. En su traje había algo de alegre, usaba casaca corta con muchos botones por delante y por detrás. En las espaldas tenía ciertos adornos en forma de picos, las mangas eran acuchilladas. El jubón era pardo, los calzones anchos, cortos y con franjas. En los pies llevaba calzados sujetos con cordones. Su sombrero era cuadrado con alas sobrepuestas y sujetas con un botón a modo de birrete. Era alto y esbelto, no parecía hombre rústico, pues había algo de fino y distinguido en sus facciones. Vi también a su mujer, que era alta, hermosa y muy sana. Tenían un hijo al cual vi de edad de 12 años. Su casa estaba situada en campo abierto y desde allá se divisaba la ciudad distante como media hora. En la casa había mucho orden y limpieza. Vi, además, allí otras personas que no eran criados, vi también con su mujer unir a todas las obras que hacían, la oración y bendecir especialmente los manjares cuando comían. Él no rezaba oralmente muy largo tiempo, pues luego comenzaba a considerar y a meditar. Vi que antes de comenzar un trabajo, bendecía el campo. Vi que en las faenas del labrador fue socorrido sobrenaturalmente, muchos arados, arrastrados por bueyes blancos, a los que guiaban luminosas apariciones, le araban la tierra y él terminaba la labor antes de lo que había creído. Parecía que no veía nada de esto, pues solo estaba atento a Dios en su interior. Vi que tan pronto como oía tocar las campanas en la ciudad, todo lo dejaba y corría a oír la Santa Misa y a asistir a otras devociones con suma piedad y celestial arrobamiento. Vi además que cuando volvía tan contento a su trabajo, ya estaba terminada la labor. Una vez iba su hijo conduciendo los bueyes con una cuerda y él llevaba el arado al campo. Entonces oyó tocar a misa y corrió a oírla, entre tanto los bueyes llegaron al campo y, aunque eran bravos, araron guiados solo por aquel niño. Estando una vez en oración vi que fueron a decirle que un lobo estaba devorando a un caballo, pero él siguió de rodillas y encomendó a Dios aquel negocio. Cuando volvió al campo vio al lobo muerto a los pies del caballo. Vi a su mujer con él en el campo por la mañana y al mediodía. Ambos cavaban y en torno de ellos había muchos operarios invisibles con cuyo auxilio acababan muy pronto la tarea. Su campo era muy hermoso y más fértil que el de los demás y los frutos suyos parecían más excelentes. Vi que todo se lo daban a los pobres y que muchas veces no tenían casi nada en la casa, pero confiados en Dios buscaban y hallaban abundantes provisiones. Vi que muchas veces quisieron algunos enemigos causar daños a las bestias de Isidro, mientras éste se hallaba en misa, pero fueron impedidos y alejados del sitio donde se hallaban los animales.
Un día mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua y en un movimiento brusco del pequeño, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y apareció la canasta con el niño y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Y así vi muchos cuadros de su vida. Le vi después entre los santos, con su traje de labrador, lo cual le hacía parecer más maravilloso, y luego en forma de espíritu puro y resplandeciente. En el año 1130 sintiendo que se iba a morir hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo. En 1163 sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto.